Siglo XVIII. Ensayo y teatro. A. Cambio dinástico. El siglo XVIII comenzó con un cambio dinástico. Tras la muerte sin descendencia de Carlos II, estalló la Guerra de Sucesión, que enfrentó al archiduque Carlos de Austria con Felipe de Borbón. Tras 15 años de guerra, se corona como nuevo rey a Felipe V. B. España del siglo XVIII. En cuanto a la sociedad, el peso de la nobleza sufrió un progresivo descenso y se consolidó la burguesía como grupo emergente. La economía continuó siendo esencialmente agraria. En política se reforzó el poder del rey, convirtiéndose en monarca absoluto apoyado por sus secretarios. C. La Ilustración. Es el movimiento más destacado. En él se produce un cambio en la concepción del mundo basado en la importancia de la razón, como base fundamental del conocimiento humano. La Ilustración era una corriente esencialmente francesa y su momento de mayor esplendor fue con el reinado de Carlos III. Características. La razón. Se eliminan los métodos de conocimiento basados en creencias o costumbres. Ciencia. Se quiere hacer avanzar a la sociedad. Progreso. Mejorar las condiciones de los ciudadanos. Y educación. Aulas de enseñanza para todas las clases sociales. En el siglo XVIII la razón se convierte en el mecanismo liberador del ser humano. La Ilustración saca a éste de la oscuridad de la superstición para guiarlo hacia la luz de la razón. El ensayo. El ensayo fue la vía por donde se introducen las nuevas ideas y conocimientos de la época, empleando un estilo sencillo y ameno. Destaca Gaspar Melchor de Jovellanos, impulsor del pensamiento y reformas ilustradas en España. El teatro. Los ilustrados piensan que es el medio más importante como educador. Destacan las tragedias y las comedias. En la primera mitad del siglo el público era separado según su sexo y la edad. Era considerado como entretenimiento. Destaca Antonio de Zamora, con su tragicomedia histórica y religiosa o fantástica. Se oponen al teatro mayoritario. Voy a esperar. A finales del siglo surge la comedia sentimental con la que el espectador se siente identificado. Destaca Leandro Fernández de Moratín con El sí de las niñas, de carácter didáctico que critica las costumbres e integra la inteligencia y el sentimiento. Romanticismo, siglo XIX. En el primer tercio del siglo se asistió a la confrontación entre los dos modelos sociales, políticos y económicos, el antiguo régimen y la sociedad liberal, debido a las reivindicaciones de un nuevo grupo preponderante, la burguesía. A. Rasgos políticos, la sociedad liberal. La Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa pusieron en práctica los principios del liberalismo, la libertad individual, la igualdad ante la ley y la soberanía nacional. El antiguo régimen, modelo basado en la sociedad estamental y en la monarquía absoluta, fue sustituido por la sociedad liberal, caracterizada por una estructura de clases y por un sistema parlamentario. La aristocracia tuvo que pasar el poder a la burguesía. En Europa se sucedieron las oleadas revolucionarias, que impusieron definitivamente el modelo liberal. En España el liberalismo llegó tras la muerte de Fernando VII, cuando María Cristina buscó apoyo de los liberales contra el príncipe Carlos. En una sociedad eminentemente rural, la industrialización y la urbanización de Europa fueron abriendo paso a una legislación que favorecía los intereses de los burgueses. B. El romanticismo como expresión cultural del nacionalismo. La irrupción del liberalismo trajo consigo la aparición del nacionalismo, un sentimiento de pertenencia a una comunidad convertido en ideología, que reivindicaba el derecho de los pueblos a constituirse como naciones. La expresión cultural del nacionalismo fue el romanticismo, que rechazó el racionalismo de la Ilustración, al que contrapuso el sentimiento, la libertad individual y la naturaleza como escenario para la evasión y la evocación de paraísos perdidos. En España el romanticismo fue la imitación de lo ocurrido en países como Francia o Gran Bretaña. Esta ausencia de originalidad proporcionó al movimiento un carácter estético. C. El romanticismo tuvo su origen en una escuela alemana que defendía la ruptura con las reglas establecidas y la expresión de los sentimientos. Posteriormente se extendió a Inglaterra y a Francia y más tarde a los países europeos restantes. Características. Los románticos fueron creadores e innovadores. Libertad, búsqueda de plena libertad del individuo. Subjetivismo e individualismo, transformación de los sentimientos en ideas de vida y percepción del mundo. Idealismo, anhelo de los absolutos de la vida. Naturaleza, estado de ánimo por naturaleza. Vuelta al pasado, para evadirse, realidad angustiosa, ruptura con el mundo cotidiano. Lo sobrenatural y misterioso, dinamismo, defensa del progreso,
y nacionalismo, exaltación de todo aquello que diferencia a sus países. Temas. El romanticismo abordó temas relacionados con la angustia, la melancolía y el desengaño. Historia, amor, pasión, vida, muerte, aceptación y anhelo. Y destino. Estilo. Abundan los adjetivos, palabras cultas y populares, búsqueda y uso de la función expresiva, empleo de recursos literarios. Poesía. Mantuvo los temas característicos del siglo. Autores. José de Proceda, Canción del Pirata. Canto a la Libertad. Gustavo Adolfo Bécquer. Sencillo y perfección formal. Rosalía de Castro. En orillas del Sar. Conflictos internos y experiencias de la autora. ¿No tienes a Zorrilla? Teatro. Teatro. Destaca el drama romántico. Autores. Ángel de Saavedra con el Duque de Rivas y José Zorrilla con Don Juan Tenorio. ¿No tienes? Novela realista y naturalista del siglo XIX. A mediados del siglo se supera la confrontación entre el antiguo régimen y la sociedad liberal y surgen nuevas rivalidades. A. La consolidación de la burguesía. Su consolidación provocó que quisieran proteger sus intereses contra las clases populares. Las revoluciones de 1848 fueron las que mejor ejemplificaron la ruptura entre burguesía y proletariado. En 1848 apareció el Manifiesto Comunista, obra que inauguraba el marxismo y definía las relaciones sociales como una lucha de clases entre ambos grupos. B. La sociedad burguesa. Desarrolló su cotidianidad en las ciudades, se convirtieron en el reflejo del dualismo entre las clases acomodadas, mientras que en los extrarradios y en los barrios más populares habitaba el proletariado en condiciones insalubres. Ambas realidades se inspiraron al realismo y el naturalismo. La burguesía demandaba historias que reflejaran su sociedad, pero también se escribió sobre las condiciones de la clase trabajadora y la crítica social. La principal diferencia con respecto a Europa occidental fue el retraso con que tuvo lugar este fenómeno. En 1850 tuvo lugar la Revolución Industrial. C. La mentalidad de la burguesía. Tienen una visión optimista del mundo con una confianza en la capacidad del ser humano de dominar su entorno y en el triunfo del progreso entendido como evolución constante de la humanidad. Estas ideas influyeron en el realismo y el naturalismo, ya que la creación artística se convirtió en un hecho científico basado en la observación exhausta y en la recopilación de información. Realismo. Defiende la representación de la realidad de una forma verdadera y lo más exacta posible. Este movimiento llegó a España casi medio siglo después que a otros países como Francia. Sus características tenían que reflejar la realidad tal como es. Análisis y observación, objetivo de sus obras. Inclinación por la novela, mejor vía para reflejar la realidad de la época. Contextualización contemporánea, objetividad, subjetividad en épocas anteriores y crítica social, denunciar la situación social del momento. Naturalismo. Tanto el naturalismo como el positivismo defienden que el ser humano está determinado por las leyes de la herencia biológica, el medio social y el momento histórico, y por tanto no es libre. Sus autores fueron Benito Pérez Galdós, Clarín, etc. Sus características. El naturalismo defiende que la literatura debe interpretar los diferentes hechos cotidianos y poner solución a los problemas detectados. Análisis de la realidad, búsqueda de la raíz del problema, intento de encontrar solución, acercamiento de la literatura a conceptos y preceptos científicos, estudio del ser humano. D. Narrativa realista. La narrativa es el género literario más cultivado en el realismo. La novela se considera la mejor forma para describir la realidad. Sus características: verosimilitud, que sea creíble, personajes reales, temática social, marco temporal, marco espacial y el estilo. Autores: Juan Valera con Pepita Jiménez, Benito Pérez Galdós, etc. El modernismo. El último tercio del siglo XIX estuvo marcado por la crisis del modelo liberal burgués, que se manifestó en las mentalidades y expresiones artísticas. A. La agitación política y económica. La guerra franco-prusiana, la caída de Napoleón III y el estallido de la Comuna en París convulsionaron la sociedad burguesa. A ello se sumó la rivalidad imperialista y la crisis económica de 1873. En España la Restauración vivió un momento de desequilibrio con la muerte de Alfonso XII. La creciente conflictividad obrera y la aparición del nacionalismo periférico generaron un clima de desencanto de gran influencia en los ámbitos culturales. B. Las transformaciones sociales. La burguesía tuvo que asumir concesiones graduales como el sufragio masculino, acceso paulatino de la mujer al voto, es decir, a la vida pública. Las estructuras elitistas fueron superadas por la sociedad en masas, donde el proletariado ocupó los espacios políticos, lúdicos y culturales, provocó la reacción de la burguesía,
que se decantó por significar su diferenciación social a través del individualismo y la ostentación. C. El cambio de mentalidad. El pensamiento de la época dejó atrás los dos grandes motores que habían impulsado el despegue de la sociedad liberal y la burguesía. El racionalismo fue sustituido por el irracionalismo, que proclamaba la ineficacia de la razón y su sustitución por la voluntad negaba la existencia de Dios. Y el positivismo, visión pesimista y elitista de la sociedad. D. La expresión cultural, la bohemia. El mundo del arte reaccionó ante el convencionalismo desarrollando la bohemia, una forma de vida al margen de las imposiciones sociales. Los artistas se reunían y organizaban tertulias culturales y políticas. Desprecio de la sociedad formó una crítica a la que contraponían un gusto obsesivo por la cultura. El realismo y el naturalismo fueron superados por movimientos como el parnasianismo y el simbolismo, que defendieron el arte como valor en sí mismo y orientaron sus preocupaciones hacia cuestiones estéticas. Influencias del modernismo. El modernismo tuvo como referente movimientos nacidos en Francia, como el parnasianismo, con un estilo oculto y de preferencia por la poesía sometida a la métrica, y con temas como el desprecio y el sentimentalismo y la incorporación de la mitología clásica y personajes bíblicos, escenarios exóticos y civilizaciones antiguas. Simbolismo, de estilo estético de los versos y más psicológicos, y con temas referentes a la visión del mundo como un entramado de símbolos, secretos y realidades ocultas que el poeta debe descubrir y mostrar. El modernismo fue una manifestación filosófica, religiosa, política y artística de la crisis provocada por el desarrollo de la sociedad burguesa a finales del siglo, que generó una nueva visión del mundo. Características: desarrollo del irracionalismo, muerte de Dios, crítica a la religión, mercantilización burguesa de la cultura. El escritor tuvo que profesionalizarse. Espíritu utilitario y vulgaridad de la moral burguesa. Deslumbrar a la burguesía. Sistema político burgués. No aportó soluciones a los problemas del país. Anticolonialismo. Rechazo de Estados Unidos y oposición artística. Poesía. Temas. Se rechaza la realidad vulgar y la convencional que los rodea y hace que opten por crear un arte de nuevos mundos artificiales. Evasión, sensualidad y erotismo. Mujer, mitología, crisis espiritual, cosmopolitismo, interés por personajes enfrentados a la burguesía. Estilo. Belleza del oculto. Determina la aparición de los versos, rasgos como rasgos fonéticos, métrica, etc. El modernismo en Hispanoamérica se inicia de la mano de autores como Rubén Darío. Modernismo en España. Llegó por Rubén Darío en 1892. Trabó amistad con importantes escritores y jóvenes. En España tuvo un tono más cercano al intimismo simbolístico. Destacan Manuel Machado, Juan Ramón Jiménez y Rubén Darío. Rubén Darío. Su formación abarca un amplio abanico de autores. Estas influencias se perciben en sus primeras obras. Una de sus principales obras poéticas fueron Cantos de vida y esperanza. Se trata de una defensa de los valores culturales de la hispanidad, nostalgia por la niñez y juventud perdidas y naturaleza y destino del ser humano. Manuel Machado, autor de poemas que evocan a grandes personajes de la historia española. Su obra Cantejondo, estilo popular de Andalucía, con motivos como la guitarra o la copla. Juan Ramón Jiménez. La poesía le supone el conocimiento de uno mismo y de la realidad. Se distinguen tres etapas marcadas sobre su evolución como poeta. Su obra Estío, afán en el conocimiento de la realidad. Temas como el amor. En su prosa poética critica la idea del progreso basada exclusivamente en lo material. Cambio de siglo, colapso y regeneracionismo. La crisis del fin de siglo coincidió con la derrota de España en Cuba y Filipinas. Pérdida de las últimas colonias. España pierde sus últimas posesiones ultramarinas. Se desató un colapso con la derrota de Estados Unidos. Se interpretó como un mal que aquejaba al país. Esa visión recurría a metáforas para definir a España como una nación enferma. Síntomas de la infección general. Atraso económico, industrialización tardía, lo que hacía que España siguiese siendo un país esencialmente agrario. Me cago en tu ra... Atraso educativo. La tasa de analfabetismo era mucho mayor que en otros países europeos. Agotamiento político. El sistema implantado por la Restauración, basado en la alteración de partidos, era incapaz de resolver los problemas y se apoyaban en la oligarquía caciquil que manipulaba los resultados electorales. El espíritu regeneracionalista en el cambio del siglo. En 1902, Alfonso XIII accede al trono por su mayoría de edad, en pleno auge del
regeneracionismo, que pretendía modernizar el país mediante el desarrollo económico, la educación y la suspensión de traumas nacionales. Y la superación de traumas nacionales. Resistencia conservadora. Iglesia y ejército se oponen a cualquier cambio en cuestiones que cuestione su superioridad social y política. Conflictividad obrera. Presionar al gobierno con huelgas y disturbios que acentuaron la debilidad de la clase política. Auge de los nacionalismos. La búsqueda de Europa. Tras el desastre surge un sentimiento trágico ante la nación sin rumbo que derivó en la exaltación de aspectos españoles. La personificación de Don Quijote del idealismo y de las contradicciones del pueblo español expresan su angustia que generó un anhelo de acercar España a Europa. Esa dualidad fue planteada por los miembros de la generación del 98. Sus sucesores, la generación del 14, mostraron una orientación europeísta basada en el impulso de la ciencia, en la implicación del intelectual en política y en la difusión de la cultura. Generación del 98. El espíritu de desánimo del país ante la pérdida de las colonias impulsó a los intelectuales a expresar su angustia y a evocar los valores más representativos de España. Azorín fue el primero en aludir a la generación, con la publicación de un escrito en el que se expone la preocupación por las situaciones de España. Azorín, Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Unamuno, Machado y Valle Inclán forman parte de los autores que se incluyen en el manifiesto. Características. Fecha de nacimiento no muy distantes. Los separan 11 años al más joven del más viejo. Relación entre los componentes. Comparten ideas políticas, promueven reformas ideológicas, participan en actos colectivos como estrenos de obras. Suceso generacional del desastre del 98. Sentían desolación por la situación de España. Al ser derrotada por Estados Unidos, abandona todas las posesiones que aún mantenía de su antiguo imperio. Preocupación por el problema de España. Temas recurrentes. Prefieren conflictos existenciales y filosóficos, el sentido de la vida y el destino del ser humano. Inquietudes literarias comunes. Valoran obras antiguas como las de Bécquer, Rosalía de Castro, etc. Estilo basado en un lenguaje natural y sobrio. Poesía. El paisaje castellano, en relación con la situación de España, la preocupación por la vida y la religión son objeto de observación, reflexión y crítica en la poesía de este periodo que está representado por Antonio Machado. Influencia romántica. Bécquer critica el problema de España, uso de la simbología como reflejo personal de su forma de vida. Paso del tiempo, Castilla, España nueva, amor, sueños, obra Campos de Castilla. Narrativa, novela, representó el espíritu crítico. El ensayo sirve como vía de expresión para sus ideas renovadoras y fue la mejor forma de darse a conocer. Novelas, escritores 98istas. Pío Baroja, Valle Inclán, Unamuno, José Martínez Ruiz, Azorín, Ángel, Ganivet, etc. Tienen como objetivo acercar al lector sus diferentes puntos de vista sobre temas políticos, sociales, filosóficos, y así superar las tendencias realistas de las que huían. Tema: preocupación por España, paisaje, intrahistoria. Buscan narrar las historias de la gente de los pueblos y sus gentes. Todos los miembros dedicaron sus obras al ensayo, cada uno le da un toque de personalidad. Antonio Machado. Rasgos de su obra poética, influencia romántica, perspectiva crítica ante el problema de España, uso de la simbología. Temas: paso de tiempo, Castilla, España nueva, amor y sueños. Estilo: variedad de estrofas, romance y silva. Adjetivo definidor. Obras: soledades, tiempo y recuerdos, sueños y amor. Campos de Castilla. Temas fundamentales: Soria y Leonor, su esposa fallecida. Preocupación patriótica sobre pasado, presente y futuro de España. Pío Baroja. Toda su obra está impregnada de un pesimismo existencial, escepticismo religioso y desconfianza del ser humano, influencia filosófica europea. Temáticas: experiencias vitales, soledad, etc. Obras: El árbol de la ciencia y la búsqueda. Madrid de la miseria y de la marginación de la época. Miguel de Unamuno. Su obra gira en torno al problema de España, el tiempo y la vida, especialmente interés en el sentido de la vida. Niebla, conflicto del hombre y las decisiones divinas de vida o muerte. Ramón del Valle Inclán, bohemio, excéntrico y asiduo de tertulias. Temas y estilo: el amor, muerte y religión, España rural. Los temas cambian y evolucionan con su madurez. Obra: Luces de Bohemia, critica la situación de España. José Martínez Ruiz, Azorín. Su obra se caracteriza por un carácter autobiográfico, oposición a la religión, paso del tiempo y fugacidad de la vida. Temas: estilo, paisajes, pasado de España, precisión y claridad. Obras: Doña Inés. Jacinto Benavente, teatro. Sus obras se ambientan en escenarios de alta sociedad en las que critica sus vicios y costumbres. Obra: El nido ajeno. Refleja la opresión y la discriminación de la mujer casada.
Renovación del teatro. Ramón de Valle Inclán. El esperpento es la deformación grotesca de personajes, situaciones y ambientes, de modo que destruye la realidad, transformando su imagen aparente y reveladora tal y como es, y revelándola tal y como es. Ejemplo, Luces de Bohemia. Miguel de Unamuno. Conflicto interior de los personajes. Azorín. Afán renovador. Felicidad, tiempo y muerte. Las vanguardias. La agitación política y social tuvo su reflejo en el movimiento que relacionaba contra el orden establecido, las vanguardias. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, que convirtió las voces opuestas al conflicto en un testimonio marginal. Esa euforia quedó sepultada por los acontecimientos, el agotamiento económico, escasez de alimentos y los bombardeos llevaron a la población civil al desánimo y a culpar a los políticos por su inoperancia para evitar la tragedia. Crisis de posguerra. Tras la guerra, Europa afrontó su pesadilla. Como consecuencia, creció la desconfianza en las democracias y por consiguiente hacia el sistema capitalista. Ello favoreció la radicalización de la sociedad en torno a dos nuevas ideologías: el comunismo. Los partidos revolucionarios congregaron multitudes dispuestas a derribar al orden establecido, y fascismo, caracterizado por el descontento popular y del miedo a la revolución para incrementar su apoyo social. En estos años existió la consolidación de la sociedad de masas, la democracia del ocio y del consumismo, así como la irrupción de la mujer en la sociedad. B. La revolución intelectual. La crisis provocó la superación definitiva de los planteamientos culturales del siglo XIX. Lo vivido activó la intelectualidad, cuyas posturas sirvieron de soporte cultural a las nuevas ideologías a través de los manifiestos fundamentales de las diferentes corrientes de vanguardia. Los avances científicos también influyen en la producción artística. La España de los 20. España proclamó su neutralidad en la Gran Guerra. La crisis provocada por la guerra en Marruecos, el aumento de la conflictividad social y de las exigencias nacionalistas y el colapso económico contribuyeron al descrédito de la restauración. El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera da el golpe de Estado e inaugura la dictadura a instancia del rey Alfonso XIII. Movimientos de vanguardia. Los movimientos artísticos y culturales que surgen en Europa tienen un claro afán renovador y de cambio con respecto a los enfoques precedentes. Los seguidores intentan una revolución en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en lo artístico. Características: rechazo de manifiestos artísticos anteriores, creatividad y originalidad por encima de todo, experimentación y racionalismo. Algunos movimientos de vanguardia fueron el futurismo, rechazo del pasado, antisentimentalismo, etc. Fauvismo. Primeros movimientos pictóricos. El dadaísmo cuestiona de forma radical los valores tradicionales establecidos, atacando los principios de la razón, busca la improvisación. Cubismo, expresionismo, etc. Surrealismo. El más llamativo, más relevante, interés por lo subconsciente, los sueños y los mecanismos mentales, no sometidos a la razón. Supone una mejora en la imaginación y mayor cultivo literario. Vanguardia hispánica. Ultraísmo. La llegada de la vanguardia se debe en gran medida a Ramón Gómez de la Serna. También resalta José Ortega Gasset. Características: el vanguardismo se practicaron con una actitud menos radical, de lo que repercutió positivamente en las producciones literarias. Los escritores españoles recogen las ideas más relevantes de las vanguardias, ejerció influencia en la generación del 27. Los autores españoles aceptaron el pasado. Ultraísmo, movimiento de vanguardia que utilizó las revistas literarias para darse a conocer. Creacionismo, tipo de movimiento vanguardista introducido por autores como Gerardo Diego, que se caracteriza por un arte nuevo. Poeta, Dios, que era como haría con Dios. Utiliza un lenguaje más poético. Autora: Ramón Gómez de la Serna. Autor madrileño que muere en Buenos Aires en 1963, fue el principal introductor de las vanguardias en España. Defendía las nuevas tendencias europeas. Características: visión fragmentaria, riesgo de realidad que unifica, asociaciones insólitas, relaciona la realidad y su propio mundo. Humorismo. Obras: teatro, los medioseres. Novela: El novelista. Gregerias. Frases breves en las que el autor reinterpreta la realidad. Generación del 27. Alfonso XIII apoyó a Primo de Rivera, lo que como consecuencia provocó un estado de opinión contra el monarca, que propició el advenimiento de la Segunda República. El final de la dictadura. Los últimos años del gobierno de Primo de Rivera están marcados por un descenso en represión política y por una expansión económica que coincidió con los felices años 20. Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII restableció el modelo de parlamentario. Esa decisión provocó que la sociedad
se descontentase con un cambio de régimen que fue diseñado por fuerzas políticas a través de constantes ataques a la monarquía. Tras las elecciones, el rey optó por abdicar y exiliarse a Francia. El 14 de abril de 1931 se proclamó la República controlada por un gobierno provisional dirigido por Niceto Zamora. B. La Segunda República. El nuevo gobierno, presidido por Manuel Azaña, emprendió la reforma agraria, las medidas de depurar el ejército, las leyes de reducir la influencia social de la Iglesia y la aceptación de los proyectos autonómicos catalán, vasco y gallego. Granjearon a la República la enemistad de los sectores más poderosos. Además tuvo que afrontar los efectos de la crisis del 29 y fue incapaz de controlar la conflictividad social que enfrentaba el fascismo y comunismo. En 1933 la derecha gana las elecciones y paraliza las reformas. Esto provocó que la izquierda radical protagonizara en 1934 una revolución en Asturias y Cataluña que fue reprimida. C. Los intelectuales ante la República muestran una clara inclinación hacia la República. La crispación política determina una progresiva toma de partido de unos artistas que incluso derivaron hacia la militancia activa y hacia un creciente compromiso. El intento más original lo constituyeron las misiones pedagógicas, proyectos que pretendió trasladar experiencias culturales al ámbito rural. La generación del 27 surge de la agrupación de un conjunto de autores que aunaron la tradición literaria española y las nuevas corrientes de la vanguardia que llegan de Europa y que adaptan a España. La fecha referencial fue 1927. Se conmemoran los 300 años de la muerte de Góngora. La primera lista de componentes del grupo: Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Damaso Alonso, Luis Cernuda y Rafael Alberti. Hay que añadir a Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Rasgos del grupo: fecha de nacimiento no muy distantes, figura referencial Góngora, amplia formación literaria, tienen una gran relación de amistad, lugares comunes como la residencia de estudiantes en Madrid, revistas literarias, maestros comunes, etc. Características: gustos estéticos similares, especial interés por lo popular, renovación y modernidad, renovación poética, desarrollo del verso libre, influencia de la vanguardia. Temas: la ciudad, progreso de Nueva York y Moscú, por ejemplo. Naturaleza, acercándola a la ciudad y al mundo cotidiano. Amor y compromiso, con su tiempo durante la guerra civil y después de esta, afrontan el tema desde diversas perspectivas. Etapas: inicial, hasta 1929, poesía tradicional y admiración por el clásico Juan Ramón Jiménez. Antes de la guerra civil, 1929 al 1936, gran influencia del surrealismo. Después de la guerra civil, desde 1936, la guerra hizo desaparecer la generación como tal por el exilio de algunos o la muerte de sus miembros. Poesía existencial y angustiada del final trágico. Autores: Pedro Salinas, maestro de Pablo Neruda. Obra: poética. En la primera etapa, obra de presagio, se aprecia la influencia de Juan Ramón Jiménez. Segunda etapa, razón de amor, tema del amor alegre y vital. Tercera etapa, tras la guerra, se tiñe de dramatismo y dolor. Estilo: búsqueda de la esencia de la vida y la belleza formal. Jorge Guillén vivió durante años en la residencia de estudiantes, se exilió a Estados Unidos, recibe el premio Cervantes y vuelve a España, donde muere. Fue el miembro más fiel a Juan Ramón Jiménez y su concepto de poesía desnuda, por lo que se le considera el poeta más puro e intelectual. Obras: Aire, Nuestro, recoge todos los poemas, con estilo de expresión muy elaborada. Gerardo Diego, catedrático y colaboró en publicaciones ultraístas y creacionistas. Fue nombrado miembro de la Real Academia, contribuyó de formación definitiva de la consolidación de la generación del 27. Obra: La vanguardia, manual de espumas. Vicente Aleixandre, sufre una enfermedad que marca su vida y obra, también es miembro de la Real Academia. Obra: Ser humano, existencia, etc. Historia del corazón. Estilo: uso de metáforas innovadoras. Rafael Alberti, personajes emblemático en la vida político-cultural durante la guerra, se exilia a Argentina. Obra: Marinero en tierra. Estilo: variedad de estilos y temas. Federico García Lorca, estudió Derecho, Filosofía, Música y se interesaba por el dibujo y la pintura. Se traslada de Granada a Madrid, donde reside en la residencia de estudiantes, donde se relaciona con intelectuales como Dalí. En 1929 se marcha a Nueva York como becario. Al volver a España funda La Barraca, grupo teatral con el que se propuso llevar las artes escénicas clásicas al pueblo. Obras: la primera etapa. Poema del cante jondo, temas habituales: muerte, amor a través de los versos llenos de dolor y angustia.
Romancero gitano. Respecto por esta etnia recurre a la lucha contra la muerte. Segunda etapa. Poeta en Nueva York. Se decanta por la conciencia social la inmensidad de Nueva York que imposibilita la comunicación y la libertad. Estilo. Gran dominio de creatividad. Fusiona lo oculto y lo popular y le da un gran uso a la simbología. Luis Cernuda. Estudió Derecho y fue alumno de Pedro Salinas. Apoyó a la República y se exilió a Inglaterra, Estados Unidos y México. También se dedicó a la crítica literaria y especial tratamiento al amor. Obras, carácter sensible y homosexualidad. Explica su aislamiento y su rebeldía. La realidad que vive choca con sus sueños, los placeres prohibidos. Estilo, insatisfacción vital, utiliza el verso libre, plegado de símbolos e imágenes. Literatura de posguerra. La modernidad sociopolítica y cultural traída por la nueva república fue suspendida por una guerra civil que sirvió de prólogo a la dictadura franquista, el fracaso del pronunciamiento y el comienzo de la guerra. En julio de 1936 un grupo de oficiales se sublevó en los cuarteles de Melilla, seguidos por Franco, que se puso al mando de la sublevancia. El golpe de Estado fue una iniciativa militar que contó con el apoyo de algunas de las élites económicas y de la influencia de la Iglesia Católica. En la península la acogida del levantamiento fue desigual. Mientras triunfó en la meseta norte, Navarra y Galicia, el resto del país se mantuvo fiel al gobierno. Todo apuntaba a que el levantamiento estaba condenado al fracaso. La colaboración de Mussolini y Hitler permitió a los sublevados organizar un puente aéreo entre África y Sevilla que posibilitó el traslado de tropas, armas y suministros. La zona republicana vivió un momento en el cual las autoridades mostraban una incapacidad inicial para controlar la situación. El miedo a la expansión del comunismo provocó que Europa se desentendiese de la situación y solo la Unión Soviética quiso ayudar a la República a cambio de un cambio político hacia el comunismo. Un país destruido. El ejército franquista apoyado por Hitler y Mussolini emprendió la ocupación del país, ayudado por la superioridad militar. Por el contrario, la República se disputa de forma violenta la autoridad y los voluntariados milicianos apenas eran capaces de organizarse. Los campos se convierten en terrenos llenos de sangre y las ciudades son bombardeadas. Decenas de miles de españoles tuvieron que exiliarse. La cultura ante la guerra. Hubo personalidades afines al franquismo. Lo cierto es que la mayor parte de la intelectualidad se mantuvo leal a la República. La interrupción de los programas educativos y científicos y el exilio masivo de destacados intelectuales tuvieron un efecto devastador. La generación del 36, Miguel Hernández. Los poetas exiliados estuvieron unidos por un tema de la patria perdida. Los escritores que permanecieron en el país se diferenciaron en dos tendencias poéticas: la poesía arraigada vinculada al bando vencedor y la poesía desarraigada de los poetas que vivieron angustiosamente la situación. Todos los creadores compartieron una continua línea rehumanizadora iniciada en los años 30 por la generación del 27. Miguel Hernández está considerado el puente entre la generación del 27 y la del 36. 1. Miguel Hernández nace en Alicante en una familia humilde. Se dedicó al pastoreo, su formación fue autodidacta. Se traslada a Madrid donde conoce a la Neruda y a los poetas de la generación del 27. Defendió la causa republicana y muere de tuberculosis en la prisión en 1942. Su característica principal es la emoción de sus versos y su inagotable imaginación metafórica. Se pueden diferenciar dos etapas dentro de la creación literaria, marcadas por el inicio de la Guerra Civil. Primera etapa, poesía influenciada por el estilo de Góngora, obra Perito en Lunas. Segunda etapa, su poesía se vuelve más comprometida políticamente. Poesía de posguerra, poesía arraigada. Los caminos de la poesía española se dividen en poesía en España. Continuó su labor creativa poetas del 27, además de la generación del 36, y poetas en el exilio, representado por autores como Juan Ramón Jiménez, Cernuda, Emilio Prazos y otros de la generación del 27. Poesía arraigada, temas como el amor, la familia, la fe católica. Garcilaso de la Vega es el modelo a seguir. Destaca un estilo donde se busca la belleza y la perfección y el lenguaje sobrio y equilibrado. Luis Rosales es el mayor representante de esta corriente. 2. Luis Rosales, granadino, premio Cervantes y miembro de la RAE. Fue militante de la Falange, aunque después se distancia de la ideología del Nuevo Margen. Poemas como Abril y La casa encendida. Poesía desarraigada. La obra de Damas Alonso se considera el punto de partida de esta corriente. Está vinculada al teatro y a la novela. Poesía realista, búsqueda del sentido de la existencia humana y gran fuerza expresiva. Damas Alonso, madrileño, profesor crítico, su obra fundamental, El hijo de la ira, con la que se inaugura la poesía existencial, un desgarrador grito de queja contra la miseria moral y la injusticia y el odio. Poetas en el exilio, escritores de distintas generaciones, temas como la pérdida de la patria, el recuerdo de la lucha o críticas al dictador y a su régimen. Entre ellos, Emilio Prados, malagueño y muere en México, escritura densa y consagración en temas eternos como el tiempo, la soledad o el sueño.
influenciado por Juan Ramón Jiménez y la poesía popular andaluza. Obras como La voz cautiva. Manuel Altolaguirre, malagueña de la generación del 27, destaca su musicalidad. Francisco Ayala, granadino, participa activamente en el bando republicano, se exilió a Francia, Hispanoamérica y Estados Unidos hasta su regreso en 1977, miembro de la RAE y candidato al premio Nobel. Obras Muertes del perro, lenguaje original. Otros: Rosa Chacel, Max Aub, León Felipe, Juan Gil Albert. Novela de posguerra. La novela de posguerra. Aparecen novelas propagandísticas que exaltan la guerra, el régimen y sus valores ideológicos. Existe otra narrativa en la que se intenta hacer olvidar la guerra. El realismo existencial, novelas que intentan ser el reflejo amargo de la vida cotidiana. Temas como la soledad, frustraciones, desarraigo se muestran en el malestar de la sociedad. Una de las obras más representativas es La familia de Pascual Duarte o Nada, de Camilo José Cela y Carmen Laforet, respectivamente. Autores: Gonzalo Torrente Ballester. Se inició en el teatro. Destaca entre sus obras El golpe de estado, de Guadalupe Limón. Destaca por su novela experimental que mezcla elementos imaginativos, míticos y reales. Carmen Laforet y Juan Jiménez Sender. Teatro de posguerra. La creación teatral se ve limitada por la censura civil y eclesiástica que afectó al texto y a la representación. Características: el teatro predominante fue el burgués, cuyo objetivo era entretener a la clase media urbana. Destacan el entretenimiento, teatro cómico, valores tradicionales, honradez, trabajo y amor y finales felices. Temas: el mundo real, gira en torno a problemas de amor económicos, mundo poético, mundo fantástico. Autores: Miguel Miura. Dramaturgo madrileño, renueva el teatro cómico de la posguerra. Destaca su obra Tres sombreros de copa, de Joaquín Calvo Sotelo. De los 70 hasta hoy. En las últimas 3 décadas España se ha transformado en un país equiparable a los de su entorno, de la dictadura a la democracia. La muerte de Franco dejó paso a una nueva constitución en 1978. España se definía como monarquía constitucional, con una estructura territorial basada en un sistema de comunidades autónomas. La implantación de la democracia se encontró con la oposición de la extrema derecha y la actividad de ETA. Aún así, España se convierte en un Estado equiparable a los de su entorno. La integración en la OTAN o la incorporación a la Comunidad Europea fueron claves para la normalización. Transformaciones económicas y sociales. España se convierte en una de las grandes economías del mundo. Esto provoca que España fuera un país receptor de inmigración, lo que provocó un aumento en la diversidad cultural y social. Tras 40 años de dictadura, la liberación sexual, los avances en igualdad de género y la recuperación de las libertades generaron una convulsión inicial que se reflejó en el intenso despertar de la cultura. La irrupción de la posmodernidad. Paralelo al cambio político, España fue receptora de las transformaciones sociales y económicas ocurridas en Occidente. Esta sociedad posmoderna tiene una serie de rasgos definitorios: consumismo, incrementa el nivel de vida, tiempo, ocio, etc. Globalización, revolución en información. Se crea un nuevo concepto de arte basado en la subjetividad. Poesía en los 70. Nace en la generación del 68, también llamados los novísimos o venecianos. Es un grupo de poetas nacidos entre el 39 y los principios de los 50. Pere Guinferrer, Leopoldo María Panero, María Manuel Vázquez Montalbán, Guillermo Carnero, Antonio Martínez Carrión, Ana María Moix, José María Álvarez, Félix de Azúa y Vicente Molina Foix. Los rasgos de la poesía son: rechazo del realismo social, estilo selecto, contenido culturalista y metapoesía, preocupación por el estilo. Autores: Pere Guinferrer con Arde el mar. Poesía a partir de los 80. Se aprecia cierto cansancio con respecto a la lírica de los novísimos. Las abundantes antologías, revistas, premios literarios revelan la diversidad de tendencias a finales del siglo XX. Por ejemplo, la poesía de experiencia vivida, neoerotismo, etc. Autores: Luis García Montero, reconocido por la poesía de la experiencia, usa lo cotidiano como materia poética. Obra Las flores del río. Narrativa desde el último tercio del siglo XX. El comienzo del cambio es tras el publicamiento de La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza. Revela una vuelta al interés por la trama del viejo placer de contar y leer historias. Los escritores de la generación del 68 tuvieron una educación similar y dieron sus primeros pasos en la narrativa experimental. Destacan las corrientes de la novela de tipo intriga histórica en marcos temporales pasados, novela de novelar o metanovelesca. Propia creación literaria suele ser el escritor el protagonista. Novela intimista, problemas íntimos, testimonial y experimental. Autores: Manuel Vázquez Montalbán, influido por el cine negro y la novela de intriga. Eduardo Mendoza, novela de intriga, obra La ciudad de los prodigios. Luis Mateo Díez, obra Memoria de hierbas.
Juan José Milla, Realidad Visible y Un Mundo Fantástico. Almudena Grandes, Ambiente de la Gran Ciudad. Obra Te llamaré viernes. Javier María, Reaparición del pasado. Obra Tu rostro mañana. Antonio Muñoz Molina, novela policíaca y cine negro. Arturo Pérez Reverte, periodista, reportero de guerra, obra Territorio Comanche. Lucía Echevarría, reflexiones sobre la situación de la mujer en escenarios urbanos. Enfrentamiento a estereotipos masculinos. Teatro desde el último tercio del siglo XX. A partir del 75 las innovaciones en el contenido y las técnicas dramáticas se manifestaron. El teatro surgen foros de debate que permiten al teatro perder el carácter político. Se crea la Compañía Nacional de Teatro, se consolidan los teatros independientes, se recuperan clásicos y autores censurados, y tiene gran éxito la comedia musical. Autores: José Sánchez Sinisterra, Reflexión histérica, con la meditación sobre el propio teatro, obras con mucho humor, como ejemplo La orilla perra del mundo. José Luis Alonso de Santos, comedias costumbristas, obra La estanquera de Vallecas. Fernando Fernán Gómez, marcado por la guerra civil, obra La coartada. Fermín Cabal, Paloma Pedrero y Juan Mayorga, compañía de teatro independiente. Surge al final del franquismo. Se han transformado en compañías estables que desarrollan obras apoyando las administraciones públicas. Las más importantes son Els Comedians, La Fura del Baus y Els Joglars. Arbel Boadilla fundó el Joglars Sátira, tragedia en obras polémicas por la revisión crítica de ideologías, instituciones y personalidades políticas y la cultura contemporánea. Novela hispanoamericana de los años 60, el boom. Es a su vez un fenómeno literario y sociológico. Se integra las influencias de los escritores hispanoamericanos habían aislado anteriormente, como el realismo mágico, el mundo mítico, el surrealismo, la denuncia social y la recuperación de formas tradicionales de narrar. Este movimiento se empieza a difundir gracias a la labor editorial de algunas empresas españolas. Esta situación benefició a un grupo de escritores que estaban vinculados por su toma de postura ante la Revolución Cubana en 1959. Autores: Mario Vargas Llosa, peruano, del 1936. La ciudad y los perros inicia su carrera. Este narrador renueva los cánones del realismo al sacar lo absurdo de los prejuicios y los convencionalismos sociales e individuales. Su ideología izquierdista pasa a un pensamiento liberal y conservador. Julio Cortázar, argentino, comprometido social y políticamente con las causas cubana y nicaragüense. Su novela más conocida es Rayuela, donde se generan distintas posibilidades en el orden de lectura de los capítulos. Tienen una gran complejidad estilística. El autor experimenta con la estructura y con el lenguaje. Carlos Fuentes, mexicano, centra su escritura en la profundización de la realidad mexicana y la crítica a la clase burguesa a la que pertenece. Obras Gringo Viejo. José Donoso, chileno, comprometido con la realidad de su país. Obra más importante, El Obsceno. Augusto Roa Bastos, paraguayano, obra Hijo de Hombre. Gabriel García Márquez, nace en Colombia en el 28, estudia leyes, periodista y escritor. Obra 100 años de soledad, escrita en 1967, Soledad, tiempo y amor. Estilo: integra los modos tradicionales de contar las historias con las técnicas narrativas más complejas, saltos temporales, monólogo interior, narradores ficticios, etc. Juan Rulfo, mexicano, marcado por la muerte de algunos de sus familiares. Obra Pedro Páramo, obra con relación a la Revolución Mexicana. Estilo: técnicas narrativas como el monólogo interior, saltos temporales, fusiona vida y muerte y con un lenguaje despojado de adornos.